con lo que es equilibrio químico. El equilibrio químico es una unidad larga y que si bien las vamos a llamar a esas constantes de equilibrio, las vamos a llamar de diferentes maneras, lo que vamos a ver hoy, que es el inicio del equilibrio, se trabaja exactamente igual para cualquier forma de expresar la constante de equilibrio. El equilibrio, la primera parte, que vemos equilibrio químico en general de todas las reacciones químicas, y después vemos equilibrio acuoso, que dentro del equilibrio acuoso entra lo que es el equilibrio ácido-base, y después el equilibrio en soluciones que se disuelven muy poco. ¿Se acuerdan? Nosotros hasta ahora habíamos visto las soluciones y los sólidos que se disuelven totalmente, habíamos analizado la forma en que se disolvían y demás. Ahora lo que vamos a ver es aquellos sólidos que en solución acuosa son poco solubles. Y nos surgen una cierta cantidad de preguntas que podríamos ir analizándolas, como que todas las reacciones son irreversibles y ocurren en su totalidad. Vieron que nosotros ya fuimos viendo para termodinámica, fuimos analizando cómo es la irreversibilidad de las reacciones, cómo ocurre esa reacción. Nancy, con la unidad que acabo de terminar de dar, planteaba a qué velocidad ocurre una reacción. O sea, nosotros en termodinámica habíamos dicho si una reacción era termodinámicamente factible de que ocurriera. En cinética analizamos si esa reacción ocurría en un tiempo prudencial. Si hablamos de una industria, lo que necesitamos es que ocurra lo más rápido posible para que esa reacción sea rentable. Después vamos a analizar, y ustedes van a poder contestar, qué es la constante de equilibrio, de qué depende, cómo se expresa esa constante de equilibrio, y les vuelvo a repetir, esa constante de equilibrio la vamos a llamar de diferentes maneras, pero la forma de expresarla y la forma de calcularla es exactamente la misma. ¿Se puede predecir el sentido del desplazamiento del equilibrio ante cualquier alteración del mismo? Es decir, ¿va a ir de reactivos a productos, de productos a reactivos, la reacción, dependiendo en las condiciones en las que estemos analizando? También vamos a trabajar acá ácidos y bases. ¿Qué es un par ácido conjugado o un par ácido-base conjugado? ¿Cómo se puede definir la acidez de una solución? ¿Por qué se utilizan los indicadores ácido-base? ¿Para qué se utiliza una solución amortiguadora, buffer o reguladora? Dependiendo, son diferentes formas de llamar al mismo tipo de solución. ¿Y cómo se calcula la solubilidad de un sólido? Esto que yo les decía de que una solución es poco soluble. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esa solubilidad? Y si es factible que un compuesto precipite, o cuándo yo puedo decir que un compuesto va a precipitar. Fíjense que es como que con estos temas, con cinética, termo, ahora equilibrio, es como que ya nos empezamos a mover en lo macroscópico, en lo observable, digamos. ¿Qué ideas tenemos que tener previamente? En lugar de seguir hasta que termine una reacción, las reacciones prosiguen hasta que la composición de una mezcla de reacción se corresponde con una energía libre mínima. Vamos a relacionar en lo que es equilibrio también con el delta G, con esa energía mínima, esa energía libre mínima. La composición se describe mediante una constante de equilibrio que es característica de la reacción y que va a depender de la temperatura en la que estemos trabajando. Los ácidos, vamos a trabajar, los ácidos son dadores de protones, las bases son aceptoras de protones, y por otro lado, ¿por qué es necesario saber o conocer sobre el equilibrio? Porque me da cuenta o indica cuánto producto se puede obtener, o sea, con la estequiometría de la reacción y lo que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora,
nunca hemos relacionado esa estequiometría con obtener mayor cantidad de productos si nosotros modificamos algunas de las condiciones, por ejemplo, presión, la temperatura, o sea, con el equilibrio nosotros vamos a trabajar para obtener una mayor cantidad de productos. Para controlar el rendimiento de una reacción se requiere conocer las bases termodinámicas y cómo la posición del equilibrio está afectada por condiciones, como les decía recién, de presión y temperatura. Ahora bien, ¿qué es el equilibrio? Nosotros podemos analizar un equilibrio físico, por ejemplo. El equilibrio es un estado en el cual no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué pasa con el equilibrio químico? El equilibrio químico se alcanza cuando los reactivos se transforman en productos a la misma velocidad que los productos vuelven a transformarse en reactivos. O sea, nosotros vamos a llegar a un equilibrio donde la cantidad o la concentración de productos y de reactivos las vamos a poder asemejar, digamos, o trabajar de manera conjunta. ¿Qué significa eso? Si yo obtengo, por ejemplo, ahí la reacción del yodo más hidrógeno, que me da 2 de ácido iohídrico, la reacción va a ir avanzando o se va a ir formando ese ácido iohídrico a medida que se vaya descomponiendo tanto el hidrógeno como el yodo, hasta que llegue un momento en que la concentración del equilibrio tanto de los productos como de los reactivos va a permanecer constante. Es decir, se va a seguir produciendo ácido iohídrico, pero también se va a consumir para producirse yodo e hidrógeno, y entonces de esa manera las concentraciones no se van a modificar una vez que se llegue al equilibrio. Entonces las concentraciones de reactivos y productos permanecen siempre constantes. En una reacción cualquiera, por ejemplo del tipo A más B, que le da C más D, la velocidad, con lo que estuvimos viendo en cinética, con la que ocurre la reacción directa, sería la velocidad directa, sería la constante cinética por la concentración de A más B, o sea, de la concentración del producto de A y B. Ahora, si nosotros analizáramos la velocidad inversa, es decir, cuando C y D se descomponen, entonces la velocidad sería igual a la constante cinética por la concentración de C por la concentración de D, porque en este caso mis reactivos serían C y D porque mi reacción avanza en ese sentido. Lo que dijimos recién era que cuando nos encontrábamos en el equilibrio, estas dos velocidades se igualaban, es decir, la velocidad con la que desaparece A y B va a ser igual a la velocidad con la que desaparece C y D. Entonces, en el equilibrio esas dos velocidades son iguales, nosotros podríamos igualar esas dos expresiones y de esa manera analizar que la constante de equilibrio va a ser igual a el valor del producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos. Esta es la forma de expresar el equilibrio químico, la constante de equilibrio químico. Fíjense que cada una de ellas está elevada a su coeficiente estequiométrico. Distinto es a lo que trabajábamos en cinética, o sea, en el equilibrio químico, la constante de equilibrio es el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre el producto de las concentraciones
de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Para cualquier concentración en el equilibrio, la constante de equilibrio es constante a una temperatura dada. O sea, siempre que hablemos de la constante de equilibrio, tenemos que definir a qué temperatura se realizó ese cálculo. La constante cambia con la temperatura, ya la vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando, pero la constante de equilibrio se va a ver modificada con la temperatura. No depende de las concentraciones iniciales. Fíjense que cuando trabajábamos con la escala cinética, nosotros trabajábamos con las concentraciones iniciales de los reactivos. En el caso de la constante de equilibrio, se trabaja con las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. Y algo que es muy importante que tengan en cuenta es que solo se incluyen las especies gaseosas o en disolución. Las especies en estado sólido o líquido tienen concentraciones constantes, por lo tanto no integran la constante de equilibrio, dado que su activación es igual a 1. Entonces no participan en el valor de la constante de equilibrio. Ya lo vamos a ir analizando con más detalle a medida que vayamos avanzando en el tema. Por ejemplo, si nosotros tenemos el valor de la constante de equilibrio para una determinada reacción, como depende de sus coeficientes estequiométricos, fíjense que la expresión de la constante de equilibrio va a ser diferente. Si nosotros planteamos la ecuación de la constante de, si planteamos la ecuación de la constante de equilibrio de esta reacción, ¿qué sería? La concentración del iohídrico al cuadrado sobre la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno. Pero si nosotros en lugar de expresarlo de esta manera, lo expresamos como un medio de hidrógeno, un medio de yodo que me da solo un mol de iohídrico, entonces la forma de expresar la ecuación sería la concentración del ioduro de hidrógeno sobre la concentración de hidrógeno a la 1/2 por la concentración de yodo a la 1/2. Entonces, fíjense que una con respecto a la otra es la raíz cuadrada, es decir, la segunda forma de expresar o de calcular la constante de equilibrio es la raíz cuadrada de la primera. Entonces, cada expresión va a estar relacionada con la forma en que hemos analizado la reacción. Otra cosa a tener en cuenta es, por ejemplo, si tenemos una reacción en etapa donde la reacción final es 2-monóxido que me da oxígeno, 2-monóxido más oxígeno que me va a formar 2-dióxido de nitrógeno, que esa reacción ocurre en diferentes etapas. Por ejemplo, si nosotros planteamos el KC para esa reacción, que sería nuestra reacción final, sería la concentración del dióxido de nitrógeno sobre la concentración del oxígeno por la concentración del monóxido al cuadrado. Si la reacción ocurre en una primera etapa como 2-monóxido, que me da 2-dióxido de dinitrógeno, el valor de K para esa reacción sería la concentración del dióxido de dinitrógeno sobre la concentración del monóxido al cuadrado. Y la etapa siguiente, la etapa 2 de esa reacción, sería que ese dióxido de dinitrógeno vuelve a reaccionar con oxígeno para dar 2-dióxido de nitrógeno. Fíjense que si nosotros sumamos estas dos reacciones, el dióxido de dinitrógeno es un intermediario de la reacción. Nosotros tendríamos que sumando sería 2-monóxido de nitrógeno más oxígeno, que me da el 2-dióxido de nitrógeno.
Entonces, ¿cómo relacionamos esas dos expresiones de la constante? Para la constante de la etapa 2 sería la del dióxido de nitrógeno al cuadrado sobre la concentración de oxígeno por la concentración de dióxido de dinitrógeno. Si nosotros vemos acá, vamos a ver que para llegar a la expresión final, es decir, de la reacción final, es el producto de estas dos expresiones, me va a dar la constante de equilibrio global. Para que me crean, si reemplazo, fíjense, K1 y K2, vemos que podemos simplificar la concentración de dióxido de nitrógeno, por lo tanto, obtendríamos la expresión final, que es la constante de equilibrio final de la reacción que estábamos planteando. Es decir, que cuando una reacción ocurre en etapas, el valor de la constante de equilibrio de la reacción final va a ser igual al producto de las constantes de equilibrio de cada una de las etapas en la que ocurre esa reacción. Otra cosa que es muy importante de que tengan en cuenta es que cuando la reacción, como no depende de las concentraciones iniciales, la reacción va a llegar a un equilibrio independientemente del lugar en el que partamos. Es decir, supónganse esta que tienen ustedes acá, esta gráfica. Nosotros acá partimos de agregarle dióxido de nitrógeno, es decir, inicialmente el único que tenemos en el reactor, el único producto que tenemos en el reactor sería dióxido de nitrógeno. El tetróxido de dinitrógeno no tenemos nada. A medida que va avanzando la reacción, se va a ir formando tetróxido de dinitrógeno y va a ir desapareciendo el dióxido de nitrógeno, hasta que llegue un momento en que vamos a llegar al equilibrio, en estos dos casos, donde la concentración ni del tetróxido ni del dióxido de nitrógeno se van a ver modificadas. O sea, les repito de nuevo, nosotros partimos de ponerle dióxido de nitrógeno y la reacción avanzaría hacia aquel sentido. El dióxido de nitrógeno sería nuestro reactivo. También podemos partir de tetróxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno no tenemos nada. A medida que va avanzando la reacción, se va a ir formando dióxido de nitrógeno a medida que va desapareciendo el tetróxido, hasta que llega un momento en que lleguemos al equilibrio y las velocidades sean iguales, entonces las concentraciones de tetróxido y de dióxido no se van a modificar más. Otra opción podría ser de que partimos de los dos, es decir, yo pongo en el reactor tetróxido y dióxido y vamos viendo de que la reacción va a ir avanzando, uno se va a ir consumiendo y el otro se va a ir formando hasta que llegue un momento en que ambas concentraciones no se modifiquen más y llegaríamos al equilibrio. Independientemente de dónde partamos, fíjense que llegamos en un momento en que las concentraciones no se modifican más. Ahora bien, las concentraciones, independientemente de cómo partamos, las concentraciones no son las mismas. Lo que es lo mismo es la constante de equilibrio, es decir, esa relación de concentraciones. Si ustedes se fijan, acá tienen distintos, pasado a números, tienen distintos valores. Nosotros partimos inicialmente de dióxido de nitrógeno, no tenemos nada, tenemos solo tetróxido, que sería este el caso. La reacción avanza, calculamos las concentraciones del equilibrio, calculamos la K y vemos que
Acá nos da 4,65 por 10 a la menos 3. Partimos de un determinado valor de dióxido de nitrógeno, de otro valor de tetróxido de dinitrógeno, dejamos que lleguen al equilibrio, calculamos las concentraciones del equilibrio, calculamos la relación para calcularla acá, y vemos que tenemos un valor que es constante. Este segundo caso, o todos estos tres casos, serían ejemplos de este tipo. Y después el último, que tenemos dióxido de nitrógeno, no tenemos nada de tetróxido, que sería este caso de la gráfica, y vemos, las dejamos que lleguen al equilibrio, y vemos que cuando calculamos el valor de K, es exactamente el mismo. Les vuelvo a repetir, lo que va a permanecer constante cuando lleguemos al equilibrio, independientemente de qué concentraciones partamos inicialmente, va a ser el valor de K, no las concentraciones del equilibrio. Fíjese que las concentraciones del equilibrio se modifican porque va a depender de las concentraciones de reactivos y de productos que partamos. Lo que sí permanece constante es el valor de K, siempre y cuando la temperatura no se vea modificada. Recuerden que recién les había dicho de que el valor de K es constante a una temperatura determinada. ¿Qué significa K? ¿O qué me está diciendo a mí el valor de K? Supónganse que tenemos la reacción A más B, que me da C más D. La expresión de la constante de equilibrio en ese caso sería el producto de C a la C por D a la D sobre A a la A por B a la A. Si K es mucho mayor, si K es mucho mayor de 1, ¿qué me está diciendo? Ahí tienen anotado que se favorece la formación de productos. ¿Por qué se deduce eso? Si K es mucho mayor de 1, ¿qué significa? Las concentraciones de los productos es más que los reactivos. Claro, el numerador, es decir, la concentración de productos, va a ser mucho mayor que la de los reactivos. Entonces, por eso dice que se favorece la formación de productos. Por eso es lo que les decía recién cuando empecé a hablar de equilibrio, es que es fundamental para conocer en la industria. Si yo tengo una reacción determinada y veo que en las condiciones en las que estoy trabajando de temperatura, ese valor de K es chico, entonces significa que yo voy a obtener poca cantidad de productos, que sería el caso. Si K es mucho menor de 1, ¿qué significa? Que se favorece la formación de reactivo, o otra forma de decirlo es de que la reacción se ve poco favorecida para la formación de productos. Es decir, si nosotros el K es muy chico, ¿qué significa? Que el denominador va a ser mucho más grande que el numerador, y por ende K va a ser mucho menor que 1, va a ser un valor muy chiquito. Entonces, ¿qué significa eso? Que la reacción va a llegar al equilibrio, pero se va a ver, voy a tener poca cantidad de productos. Entonces, en este caso, el primer caso sería que tengo los reactivos, el K es mucho mayor que 1, entonces se me van a formar mayor cantidad de productos. Las condiciones en ese caso serían favorables para formar mayor cantidad de productos. El caso de abajo, si K es mucho menor que 1, significa que se favorece la formación de reactivos, o que la reacción está poco favorecida para formar productos. Voy a tener mayor cantidad de reactivos que no me reaccionaron para formar poca cantidad de productos.
El valor de la constante puede variar entre límites bastante grandes, es decir, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos sólidos les decíamos, tengan cuidado cuando trabajen con sólidos, cuando calculen densidades, porque los valores tienen que estar en determinado orden o mirar en la tabla de acuerdo a las densidades que tuvieran ahí. Cuando uno trabaja con la constante de equilibrio, podemos tener cualquier valor, es decir, pueden ser muy altos, muy bajos. Por ejemplo, el valor para calcular, para producir el cloruro de hidrógeno, partimos de hidrógeno más cloro, que nos da 2 cloruros de hidrógeno, y el valor de Kc es 2,5 por 10 a la 33, es decir, es un valor muy grande. ¿Qué significa eso? La reacción te favorece a los productos. O sea que a mí me va a quedar muy poquito hidrógeno y cloro sin reaccionar, porque va a ser el que va. ¿Cómo sería la constante en este caso? El cloruro de hidrógeno al cuadrado sobre o sea, la concentración del cloruro de hidrógeno al cuadrado sobre la concentración de cloro y la concentración de hidrógeno. Fíjense que si me da un valor por 10 a la 33 significa que voy a tener muchísima cantidad de cloruro de hidrógeno y muy poca cantidad de cloro y de hidrógeno. Es decir, la reacción ha avanzado muchísimo hacia el lado de los productos. Entonces, industrialmente, en esas condiciones a mí me convendría trabajar. ¿Por qué? Porque voy a obtener mucha cantidad, me va a quedar muy poco sin reaccionar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hago reaccionar nitrógeno y oxígeno para que me dé 2 de monóxido de nitrógeno? El monóxido de nitrógeno, el Kc para la formación de monóxido de nitrógeno es 5,3 por 10 a la menos 31. El valor de Kc es mucho menor que 1. ¿Y qué significa eso? Como es esto al cuadrado, la constante es la concentración de monóxido al cuadrado sobre la concentración de oxígeno por la concentración de nitrógeno, eso significa que en el denominador el número es mucho mayor, por eso me da un valor tan chico. Entonces significa que la concentración de nitrógeno y de oxígeno es muy superior a la concentración de monóxido. Entonces esa reacción está poco desplazada hacia el lado de los productos. Por ende, si yo quisiera comercialmente producir monóxido de nitrógeno, es en esas condiciones que estamos hablando acá de los 298 Kelvin, no es rentable o no es posible trabajar en esas condiciones. Bueno, Sí. y eso de que, por ejemplo, los reactivos estén muy concentrados y cuestiones así, ¿eso se debe más que nada a la pureza en sí del reactivo o la pureza del producto o algún otro factor en medio de la reacción que dé que los productos, los reactivos estén más concentrados? No, 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 ya lo vamos a analizar. Acá yo les traje un ejemplo, ya lo vamos a ir analizando a ver cómo es, eh, o sea, cómo se trabaja cuando nosotros trabajamos en el equilibrio. Tiene que ver con las condiciones en las que estés trabajando, ya lo vamos a analizar, pero también es importante los datos termodinámicos, es decir, si esa reacción es exotérmica o endotérmica, va a tener que ver también eso, va a tener que, si es exotérmica o endotérmica, va a tener, se va a modificar, digamos, el valor de K. Si son el estado de agregación, es decir, si están en solución acuosa, si son gases y yo modifico la presión, también se me va a ver modificado K. Eso ya lo vamos a ir viendo, qué tenemos que trabajar o qué tenemos que tener en cuenta para analizar o favorecer la formación de productos. No sé si ahí apuntaba tu pregunta. Sí, sí, es solamente algo de Sí, curiosidad, más que nada también, pero sí, sí, va queriendo. claro.
Ahora, por ejemplo, vamos como a dar otros análisis a tener en cuenta. Cuando nosotros hablábamos de las soluciones, ¿se acuerdan que decíamos que la reacción, si aumentábamos la temperatura o disminuíamos la temperatura, que una solución se veía favorecida o desfavorecida, se solubilizaba más o menos? ¿Se acuerdan las grafiquitas esas que habíamos ido viendo? Bueno, ahora eso lo vamos a analizar desde el punto de vista del equilibrio y vamos a ver por qué se puede solubilizar más o menos si aumentamos o subimos o bajamos la temperatura en una determinada disolución. Bueno, veamos estos ejercicios. ¿Qué les dice? En un recipiente vacío de 10 litros se coloca cierta cantidad de hidrógeno y nitrógeno a 500 grados centígrados. Cuando se estableció el equilibrio, estaban presentes 6,02 moles de nitrógeno, 4,2 moles de hidrógeno y 1,13 moles de amoníaco. ¿Cuál será el valor de Casea a 500 grados centígrados? La reacción, bueno, que planteamos sería esta. ¿Qué tenemos que calcular? No puedo trabajar con los moles directamente porque la expresión de la constante de equilibrio, y por eso es fundamental, y no lo hicimos en un litro, sino para que vean exactamente eso, es la concentración perdón, la constante de equilibrio se calcula con las concentraciones de reactivos y productos. Entonces, si yo tengo una determinada cantidad de moles que están en 10 litros, tengo que calcular la concentración de reactivos y de productos. Entonces sería la concentración de nitrógeno, sería los 6,02 que tenemos de nitrógeno, dividido los 10 litros que tiene ese recipiente, como son todos gases, entonces me daría 0,602, exactamente lo mismo haríamos con el hidrógeno y con el amoníaco. Entonces obtendríamos las tres concentraciones en el equilibrio. ¿Cómo sería la expresión de la constante de equilibrio de esta reacción? Sería 0,113 moles de amoníaco No, no, elevado. la expresión no, no con los números todavía. ¿Cómo sería la expresión? Y el amoníaco elevado al cuadrado, la concentración del amoníaco elevado al cuadrado, Perfecto. sobre el producto entre la concentración del nitrógeno molecular elevado a la 1 y la concentración del hidrógeno molecular elevado al cubo. Perfecto. Entonces, la constante de equilibrio sería esa que tienen ustedes expresadas ahí. Lo que me restaría hacer ahora sería reemplazar cada uno de estos valores en esta expresión, lo que me quedaría de esta manera, y de ahí vemos que la constante de equilibrio para este caso, para a 500 grados centígrados, es 0,29. ¿Qué les dice ese número? ¿Estará un poco más favorecida hacia los reactivos? Claro, o sea, que está poco favorecida hacia los productos. Para obtener amoníaco industrialmente, tendríamos que analizar, y ya lo vamos a ver más adelante, cómo lo tendríamos que trabajar. Tendríamos que analizar de trabajar en otras condiciones, modificar presiones, modificar temperatura, agregarle un catalizador, o sea, tratar de mejorar la obtención del amoníaco. eh, a 500 grados, es como que esa reacción está poco favorecida para la producción del amoníaco. Pero la forma de trabajar sería esa. ¿Qué pasa si tenemos este otro ejemplo donde les dice de que si tienen un recipiente donde agregan una determinada cantidad inicial del reactivo, y les da el dato de cuando llegan al equilibrio, les dice que quedan 4,4 moles de monóxido de nitrógeno.
y que calculen también el valor de Kc. En ese caso, yo no tengo las concentraciones del equilibrio de los productos, solamente me da las concentraciones de equilibrio del reactivo. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que trabajar en ese caso? La reacción que yo tengo es, bueno, la misma que me dieron en el ejercicio. En la expresión de la constante de equilibrio sería la concentración de oxígeno por la concentración de nitrógeno al cuadrado sobre la concentración del monóxido de nitrógeno al cuadrado. Y también tengo la concentración inicial, porque la puedo calcular, tengo la cantidad de moles iniciales y tengo el volumen del recipiente, y también tengo la concentración del equilibrio del monóxido de dinitrógeno. Entonces, ¿cómo trabajo acá? Inicialmente yo pongo 5 moles por litro de monóxido de dinitrógeno y no tengo absolutamente nada de nitrógeno y de oxígeno. O sea, recién se está empezando, piensen en la gráfica recién, me vuelvo un poquito. Piensen en las gráficas que estuvimos viendo recién y estaríamos en alguna de estas dos condiciones. Si bien son los distintos, digamos, reactivos y productos, nosotros estaríamos en este punto. Inicialmente yo tengo una determinada concentración de reactivos, de reactivos, y tengo nada de productos. En ese caso, o en este que sería la inversa, ¿sí? Entonces, inicialmente yo tengo una determinada concentración de mi reactivo y nada de los productos que se van a formar. En el avance de la reacción, yo no sé qué es lo que ocurre. Entonces yo puedo decir que se me va a descomponer menos 2x, teniendo en cuenta la estequiometría, y se va a formar 2x de nitrógeno y x de oxígeno. Para cuando llegue al equilibrio, yo tendría la concentración del equilibrio que me dijeron que tenía del monóxido de dinitrógeno y la concentración de productos de nitrógeno y de oxígeno. ¿Qué me dice esto? Yo de esto, de este valor, o de esa suma algebraica, puedo calcular el valor de x. ¿Por qué? Porque 5 menos x me dice que es igual a 1,1. Entonces de ahí despejo x y obtendría el 1,95, que sería el valor de x. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener como productos 1,95 la concentración de oxígeno y 2 por 1,95 la concentración de nitrógeno. Entonces, si reemplazo esos valores en la constante del equilibrio, obtendría la concentración de oxígeno, 1,95, por la concentración de nitrógeno, que sería el 1,95 por 2, o sea, 3,9 al cuadrado, sobre 1,1, que es la concentración del óxido de dinitrógeno al cuadrado. Y eso me daría el valor de Kc de 24,51. Entonces, con esos dos ejemplos vimos cómo se trabajó con las constantes de equilibrio. En el primer caso conocíamos las concentraciones del equilibrio. En el segundo caso conocemos la concentración de solo uno de los productos del equilibrio. El mismo ejemplo puede ser tanto o conocer la concentración del reactivo, como es en este caso, o conocer algunas de las concentraciones de los productos. O sea, la forma de trabajarlo sería exactamente igual. Primero, analizando las condiciones iniciales, que sería esta, después analizando las condiciones en el cambio, y por último, analizando las condiciones en el equilibrio.
No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Yo, profe, ¿de dónde Sí. salió este menos 2x? Y bueno, el 2x también. O sea, es a medida que avanza la reacción, ¿cuánto se te va a desaparecer? De acuerdo a la estequiometría, yo tengo que reaccionar dos monóxidos de nitrógeno. Se me forman dos nitrógenos y un oxígeno. Como yo no sé qué cantidad es la que se forma, por eso pongo, me desaparece dos porque la estequiometría me dice que tengo dos monóxidos de dinitrógeno. Entonces me va a desaparecer 2 por X, que no sé qué cantidad es. Como se me forman dos nitrógenos, acá en el cambio yo voy a tener 2 X concentración de nitrógeno. Como el oxígeno solo tengo un mol, un mol, entonces acá se me va a formar una cantidad desconocida de X. No sé si hay, es por la estequiometría de la reacción. Claro, entonces siempre me va, si tengo un 3 por ejemplo, sería menos 3 cosas así. Suponte, vamos a la expresión Se- de este. Sería la proporción de los reactivos que desaparece y en esa misma proporción, pero afectados por los coeficientes estequiométricos, es la Los que van a cantidad de aparecer. productos que aparece. Suponte en este caso, yo tengo por la estequiometría de la reacción que reacciona un nitrógeno y 3 hidrógenos para formar 2 amoníacos. Suponte, partimos de una concentración inicial de 6,02 de nitrógeno, por decir algo. Entonces, bueno, ¿cuánto tengo? De productos cero, porque inicialmente todavía no se me empezó a formar el amoníaco. Pero después en el cambio, ¿qué ocurriría acá? ¿Qué tendría? Menos X, porque es solo un nitrógeno lo que se va a descomponer o va a reaccionar. Y en el caso del hidrógeno, ¿qué sería? Menos 3X, porque geométricamente tenemos 3 hidrógenos que se descomponen. ¿Y qué se van a formar? 2X de amoníaco. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No sé Profe, una si pregunta, ¿por qué menos 2? acá, Sí. porque desaparece siempre el reactivo, que es el que está reaccionando, es el que me va a desaparecer. Y en el caso de los productos me van a ir apareciendo. ¿Sí? Es esta gráfica. O sea, este sería mi reactivo inicialmente, este me va a ir desapareciendo porque va a ir reaccionando para que se vaya formando este, que va a ir aumentando la concentración. Entonces, los reactivos siempre van a ir con menos porque van a ir desapareciendo y los productos sería la suma porque me van a ir apareciendo. En este caso, que sería tal cual esta gráfica, sería tal cual como está expresada acá la reacción. Fíjense que tenemos el tetróxido de dinitrógeno va disminuyendo su concentración porque se va transformando en el dióxido de nitrógeno. Por eso es que se resta. En el caso del dióxido de nitrógeno, es el que va apareciendo o se va incrementando. Entonces, por eso sería la suma. No sé, Nancy, si estaba por aclarar algo más. No, era solo eso, nada más que viste que en el ejemplo, digamos, de las gráficas, recién la del medio es la que representa la ecuación Claro. tal cual está puesta, como que el tetraóxido de dinitrógeno está como reactivo. En la primera es la reacción inversa, nada más. Tengo una duda, profe. ¿Cuándo se carga la nota del parcial de ayer? Sí, 15 días, un mes más o menos. Cuando lo terminemos de corregir. No, pero Tengan en sí, cuenta que al haber dos modalidades, bueno, es como que se va a leer dos.
pero trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Esperemos que la semana que viene ya tengan las notas. Ya Bueno, son entonces casi, sí, saca dudas, pero ya no veamos tema nuevo, me refiero. Dale. Tengo No, otra lo que pregunta. sí, yo lo que les quería aclarar era eso, o sea, acá se resta porque yo voy a tener en el equilibrio menos cantidad de la que partí. Y esto acá se suma porque yo voy a tener en el equilibrio mayor cantidad de lo que partí, porque se fue formando. Sí, no sé qué querías preguntar. Sí, ahí en los productos es 0 y 0 porque son puros, digamos, pero en el otro es 5 porque Porque vos pusiste en el reactor inicialmente esa concentración de monóxido de dinitrógeno. Vas a hacer la reacción, tomo un reactor, un balón, lo que fuere, digamos, tomo un reactor y pongo una determinada concentración de reactivos y dejo que reaccionen. Bueno, a medida que va avanzando la reacción, se me van a ir apareciendo los productos, que es esa gráfica que yo les decía, o sea, imaginen que acá tenemos el eje X e Y, así, yo tendría una determinada concentración de monóxido de dinitrógeno, que me va a ir formando esta curva así hasta llegar al equilibrio. Y voy a tener acá una curva de nitrógeno y una curva de oxígeno que van a ir aumentando hasta que me lleguen al equilibrio. Entonces, inicialmente yo pongo solo el reactivo, que es el que me va a empezar la reacción. Lo dejo y a partir de un cierto tiempo voy a empezar a ver los productos. Pero inicialmente yo ni bien lo pongo a la reacción, no voy a tener productos. ¿Entendés? sí, profe, se entiende. Y colocó X en todos los términos, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto es lo que reaccionó. Ah, perfecto. O sea, como no sé cuánto reaccionó, es lo que quiero calcular, digamos. Yo esto no lo desconozco a medida que fue avanzando. Sí sé que cuando llegó al equilibrio, yo tuve esta cantidad o esta concentración en el equilibrio. Entonces, con esta expresión matemática, puedo calcular el valor de X. Con esta no lo puedo calcular porque no tengo nada, o sea, me va a quedar 2X igual a 2X, ¿sí? En cambio, con esta expresión matemática, yo lo puedo calcular. Puede que a lo mejor no te, lo que les decía recién, que no le demos este valor, pero le demos este valor, es decir, que cuando llegaron al equilibrio tengo 1,1 la concentración de nitrógeno. Entonces, cuando llegamos al equilibrio, si yo tengo esa concentración, entonces con esto, supónganse que le hubiéramos dicho que el 1,1, ¿qué haríamos? 2X es igual a 2,1, entonces X es igual a 1,1 dividido 2, y ahí calcularíamos el valor de X. O sea, eso depende de los datos que le den el equilibrio. Pero esto, que es el avance de la reacción estequiométricamente, depende de la estequiometría de la ecuación. ¿Sí? O sea, esto acá puede variar dependiendo de los datos que les demos. Pero esto es lo que ustedes tienen que tener bien claro. Cómo es el avance de la reacción está relacionado directamente con la estequiometría de la reacción. No sé si con eso te respondí. Sí, se entendió perfecto, gracias. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no, trabajamos con un cociente de reacción. Por ejemplo, una ecuación A moles de A que da B moles de D para obtener C moles de C más D moles de D, si nosotros nos encontráramos en el equilibrio, el valor de la constante de equilibrio sería K, sería la concentración de C a la C por la concentración de D a la D,
sobre la concentración de A a la A por la concentración de B a la B. En el caso de que no nos encontremos en el equilibrio, se emplea la misma expresión de la constante de equilibrio, pero en este caso la representamos como Q y se lo conoce como cociente de reacción. El cociente de reacción tiene la misma expresión que la constante de equilibrio, pero los valores de las concentraciones que empleamos no son los del equilibrio. ¿Y para qué nos sirve esto? Si nosotros nos encontramos en el equilibrio, el valor de Q y K van a ser exactamente lo mismo. Pero si estamos fuera del equilibrio, vamos a ver hacia dónde evoluciona la reacción para llegar al equilibrio. Supónganse que nosotros no tenemos un valor de Q que es inferior al valor de K. ¿Qué significa eso? Si el valor de Q es inferior al valor de K, significa que yo voy a tener más reactivos que productos que los que se encuentran en el equilibrio. Entonces, para que la ecuación, el equilibrio se va a tener que desplazar para formar productos, entonces se desplazaría en sentido hacia la derecha para formar productos, entonces de esa manera se incrementa el valor del numerador y Q llega a tener el valor de K. ¿Qué pasa si el valor de Q es mayor que el valor de K? Si el valor de Q es mayor, significa que yo tengo más productos que reactivos que cuando esa reacción se encuentra en el equilibrio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Disminuir el denominador. Entonces, la reacción avanzaría hacia la izquierda para formar más reactivos y que de esa manera Q y K se igualen. Entonces, ese cociente de reacción lo que me va a indicar es, si yo conozco el valor de la constante, hacia dónde se va a desplazar ese equilibrio para, hacia dónde se va a desplazar la reacción, perdón, para llegar al equilibrio. Profe, Sí. ¿qué significaba Q igual a 0 y Q igual a infinito ahí en la figura anterior? ¿Qué pasa si yo tengo, cuando recién arranca la reacción? Yo voy a tener, digamos, solo estos, solo los reactivos. Si yo tengo solo los reactivos, entonces, ¿qué significa? Acá no tengo nada, voy a tener 0. Entonces el valor de Q va a ser 0. Pero si la reacción ya avanzó tanto hacia el lado de los productos, que tengo solo productos y nada de reactivos, el denominador va a ser 0. Si el denominador es 0, entonces Q me va a dar infinito. ¿Sí? Ah, no, profe, gracias. Hay una compañera que tiene la mano levantada, profe. Ah, no la veo yo. Sí, no sé quién es, pero bueno, ¿cuál es la consulta? No, ya lo sé. Yo creo que Bien. la tenía levantada, profe, pero era sin querer. Ahí la bajé. Bien, gracias. Sí, yo no veo si alguien levanta la mano, así que directamente interrúmpame y pregunto. Entonces, Disculpe sí, que le interrumpa. Para que se diera ese segundo caso donde Q es igual a infinito, debería en mi estado inicial, digamos, antes de que suceda la reacción, tener la cantidad justa de reactivos para que se consuma todo. no, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Supónganse que nosotros hablamos de un ácido fuerte, como es el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, para hacerlo más fácil. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, es un electrolito fuerte. ¿Qué significa eso? Que yo lo voy a tener totalmente disociado en sus iones, en protones y cloruro. Entonces, en ese caso, si yo lo tengo totalmente disociado, significa que de ácido clorhídrico sin disociar no voy a tener nada.
Entonces ese sería un caso en el que Q o K se dice que es infinito. Bien, profe, gracias. Ya lo vamos a ir viendo esos casos. Entonces, dice el valor de Kc para la siguiente reacción a una temperatura dada es 0,5. La reacción es el ácido que se disocia en hidrógeno y monóxido. Dice, en un recipiente se introduce una mezcla del ácido, hidrógeno y monóxido a una misma temperatura. Después de un cierto tiempo se determinaron las concentraciones. Se determinaron las concentraciones tanto de reactivos como de productos y la pregunta es, ¿el sistema está en equilibrio? Si es así, si no es así, perdón, ¿en qué dirección debe proceder la reacción para que el equilibrio se restablezca? ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿Nada? Ver cuáles Lo son los primero es- datos. Claro, Parte de equilibrio, de claro. volumen. Primero tenemos la reacción y planteamos el cociente de reacción, porque a mí me está diciendo, me pregunta si está en equilibrio o no, yo no lo sé. Planteamos el cociente de reacción. El cociente de reacción, recuerden que tienen la misma expresión que la constante de equilibrio, es decir, es el producto de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Los datos que me... Entonces ahí tenemos que utilizar, encontrar Q, y si por ejemplo Q tendría que ser, si estuviera en equilibrio, tendría que ser igual a 0,5. Exactamente. Si Q, Sí. o sea, si la reacción con esos datos de concentraciones está en equilibrio, cuando yo calcule Q, me va a dar 0,5. Entonces ahí diría si la reacción se encuentra en el equilibrio. Esas son las concentraciones del equilibrio. En el caso de que no dé, bueno, si me da mayor a Q o menor a Q, veré hacia dónde avanza la reacción. Eso es lo que les está preguntando. Ahora sí entendieron qué pide. Entonces, el valor de Q reemplazo, porque lo tengo directamente ya en concentraciones, entonces directamente reemplazo esos datos en el valor de Q. Me da que es 0,4. Como la constante de equilibrio es 0,5, significa que no estoy en el equilibrio. ¿Hacia dónde tendría que avanzar la reacción para que llegue a ese equilibrio? Lo analicemos. Yo tendría que aumentar este valor. Para que aumente este valor, ¿tengo que aumentar numerador o denominador? Numerador. El numerador, o sea, yo tengo que aumentar este valor. Entonces, ¿qué significa? ¿Hacia dónde se va a desplazar la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha para aumentar la concentración de hidrógeno y la concentración de monóxido. Entonces, como Q es menor que Kc, se forman productos, la reacción se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? Ahora les quedó más claro cómo se trabaja cuando hablamos de cociente de reacción. Tengan presente que los datos con los que uno trabaja cuando trabaja con la constante de equilibrio son datos del equilibrio. Si yo no tengo los datos del equilibrio, siempre voy a tener que trabajar con el cociente de reacción, porque los datos que tengo no son los del equilibrio. Entonces, puede ocurrir que una vez que mi sistema llegó al equilibrio, se produzca alguna alteración y ese equilibrio se vea modificado. ¿Cuáles pueden llegar a ser esas alteraciones del equilibrio? Un cambio de concentración de alguno de los reactivos o productos. Supónganse que yo saco productos o le agrego más reactivos una vez que ya haya llegado al equilibrio. Una vez que llego al equilibrio, si ocurre eso,
mi sistema se va a ver alterado hasta que vuelva a llegar a un nuevo equilibrio. Un cambio de presión o volumen también me va a alterar el equilibrio. Un cambio de temperatura también me va a alterar el equilibrio. El cociente de reacción entonces permite predecir cuál va a ser la dirección de ese desplazamiento una vez que yo lo saque a mi sistema del equilibrio. Y acá hay un principio que es sumamente importante, que lo vamos a aplicar en todo equilibrio, es que si un sistema en equilibrio lo modifico o lo perturbo por algo, por un cambio de temperatura, de presión, concentración de reactivos o de productos, el sistema se desplazará hacia una nueva posición de equilibrio para contrarrestar ese efecto o esa modificación que le hice al equilibrio. Entonces, una vez que el sistema esté en el equilibrio, yo lo altero al equilibrio, el sistema sale del equilibrio, pero transcurrido un cierto tiempo, vuelve a la posición del equilibrio. Volverá, ya vamos a ver, con nuevos valores de concentración y demás, pero vuelve a su posición del equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros modificamos tanto reactivos como productos? Cuando se agrega o se quita un reactivo producto, provoca cambios del valor de Q, es decir, no me voy a encontrar más con el mismo valor de K, me voy a pasar a Q porque ya no estaría en el equilibrio, y después de un cierto tiempo volvería a obtener el valor de K. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tengo esta reacción para la formación de amoníaco. ¿Qué pasa si yo le añado amoníaco? O sea, yo estaba en el equilibrio, por eso arranco con una línea recta, porque yo ya me encontraba en el equilibrio, y le agrego amoníaco. El sistema va a reaccionar, se va a empezar a producir hidrógeno, se va a empezar a producir nitrógeno y se va a ir descomponiendo el amoníaco. ¿Por qué? Porque la reacción al agregarle o perturbar el equilibrio agregándole productos, la reacción se va a inclinar hacia el lado de los reactivos hasta que se va a restablecer un nuevo equilibrio donde las concentraciones vuelven a ser constantes. Las concentraciones del nuevo equilibrio van a ser diferentes a las concentraciones del equilibrio de donde se partió, pero el valor de K va a ser el mismo. Entonces esto es fundamental y anótenlo. O sea, si yo altero el equilibrio porque le agrego reactivos o productos, yo saco mi sistema del equilibrio, pero el sistema después de un cierto tiempo vuelve al equilibrio y el valor de K no se modifica. Entonces, cuando se establece una nueva condición de equilibrio, la velocidad de la reacción directa e inversa se iguala nuevamente y KC se satisface con las nuevas concentraciones de reactivos y productos. Y el valor de K vuelve a ser el mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo agrego reactivos, tanto A como B? Si yo le agrego esto, me salgo del equilibrio, entonces la reacción, ¿qué va a pasar? La concentración, el cociente de reacción va a ser menor que KC. Vamos a este ejemplo. ¿Cómo sería Q en este caso? Concentración de amoníaco al cuadrado sobre concentración de hidrógeno al cubo por la concentración de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, si yo le agrego nitrógeno o hidrógeno, como están en el denominador del valor de K, ese valor de K me va a disminuir y va a pasar a ser un Q porque ya no estaría en el equilibrio, y ese Q va a ser menor que K. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir la reacción? Si yo le agrego reactivos, la reacción se va a dirigir hacia la derecha para aumentar la concentración de amoníaco y llegar nuevamente al valor de K.
¿Qué pasa si yo le agrego productos? Que sería el caso que dijimos recién del amoníaco. Como el amoníaco está en el numerador, yo tengo que aumentar el valor de lo que está en el denominador para que ese valor vuelva al valor de Kc. Entonces la reacción aumentaría o se desplazaría hacia la izquierda. ¿Qué pasa con la presión? El valor de Kc, igual que cuando se modifica concentraciones, el valor de Kc no se ve alterado. Entonces, el cambio de presión puede ser por cambio de volumen, en el caso de que tengamos todos gases, o directamente por una alteración de la presión. Los cambios de la presión van a provocar cambios significativos cuando tenemos todos gases. Tengan en cuenta lo que vimos cuando trabajamos gases. ¿Qué pasa si la presión aumenta? Si la presión aumenta y tenemos todos gases, o si el volumen disminuye, que es lo mismo decir que la presión aumenta. Si la presión aumenta, mi sistema se va a desplazar hacia donde exista una menor cantidad de moles gaseosos. En este caso, fíjense que depende de cada reacción. Si yo aumento la presión, acá yo tengo 2 moles de reactivo, mientras que acá tengo un solo mol de reactivo. Si yo aumento la presión, esto me va a hacer un cambio más significativo. Entonces, para disminuir esa alteración o ese incremento de presión, el sistema se va a desplazar hacia los productos para compensar ese aumento de presión. ¿Por qué hacia los productos? Porque tengo menor cantidad de moles gaseosos. Lo contrario sería si disminuye la presión o aumenta el volumen, se va a desplazar hacia un mayor número de moles gaseosos. Y el análisis sería exactamente la inversa de lo que hicimos recién. Si la cantidad de moles de gas total, si no hay cambio en la cantidad total de moles de gas en la ecuación química balanceada, supónganse de que nosotros acá tuviéramos el ejemplo de recién, A más B, me vuelvo para atrás, supónganse que tuviéramos este ejemplo, A más B que les da C más D, y todos son gases, en ese caso un aumento de presión no me modificaría nada el equilibrio. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma cantidad de moles gaseosos, tanto de reactivos como de productos. Profe, ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿puede repetir de nuevo esa relación, ese análisis que hace de mayor presión, menor volumen y el desplazamiento del equilibrio? Por favor. Dale. O sea, cuando si bien hablamos de presión, pero puede ser por un aumento de presión o lo que es lo mismo, una disminución de volumen. Si yo disminuyo el volumen del reactor y todo lo que tengo dentro del reactor son gases, es lo mismo decir un aumento de presión. Por eso el análisis se hace con presión, pero en definitiva es lo mismo que hacerlo con el volumen. Si yo aumento la presión de mi sistema, ¿cuáles se me van a ver más alterados si yo tengo una reacción de este tipo? Si yo tengo una reacción de este tipo y aumento la presión, al tener más cantidad de moles gaseosos como reactivos, me va a influir mucho más en el valor de K o de Q, dependiendo con qué datos esté trabajando. Entonces, como Q va a ser mayor que Kc, para que ese sistema vuelva al equilibrio, se va a desplazar en este caso hacia la derecha porque tengo menor número de moles gaseosos. En el caso de que yo aumente la presión,
disminuya la presión y aumente el volumen, lo que va a ocurrir, hacemos el mismo análisis, o sea, esto es lo que más influye, pero como yo disminuí el volumen, la presión, el sistema se va a dirigir hacia, en este sentido, porque yo tengo más cantidad de moles gaseosos como reactivo que como productos. Entonces, cuando ocurra una disminución de presión, se va a desplazar hacia un mayor número de moles gaseosos. Por eso es, dependiendo, hay que analizar cada reacción. Bueno, En el caso de que tengan la misma cantidad de moles gaseosos, tanto de reactivos como de productos, y es por eso que me había vuelto acá, que sería este caso, supónganse que los 4 fueran gaseosos, si yo le aumento o le disminuyo la presión, o aumento o disminuyo el volumen, el sistema no se va a ver alterado porque tengo la misma cantidad de moles gaseosos, tanto de reactivos como de productos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego? Perdón, Mónica. Micaela quiere preguntar algo. Sí, profe, quería preguntar si esto se va a ver en los ejercicios solamente de gases o en algún estado o en otro estado de agregación, porque en los otros estados de agregación no tenemos presión. No, por eso es solamente si tenés compuesto en estado gaseoso. Porque si yo tuviera en solución acuosa, recuerden que para calcular el valor con presiones o con concentraciones, es decir, con compuestos que se encuentran en estado gaseoso o compuestos que están en solución, o sea, como acuosos. Entonces, en el caso de que esto que ustedes tienen acá, en lugar de ser todos gases, fuera una solución acuosa, todos acuosos, en ese caso la variación de la presión no me va a modificar el equilibrio. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué pasa si le agregamos un gas inerte a temperatura y volumen constante? El gas inerte no me altera el equilibrio porque el número de moles de producto y el número de moles de reactivo va a seguir siendo el mismo y el volumen del reactor va a seguir siendo el mismo. Yo no alteré ninguna de esas condiciones. Entonces, si yo le agrego un gas inerte, es decir, que no me va a reaccionar ni con los reactivos ni con los productos, no me va a producir alteraciones en el equilibrio. En ese caso, profe, sería como agregar un gas noble, por así decirlo, al sistema. Claro, podría ser un gas noble que no te reaccione con ninguno de los dos, ni con reactivos ni con productos. Ahora bien, les vuelvo a remarcar, con la modificación de las concentraciones de productos y de reactivos o la variación de la presión, el valor de K se modifica por un instante, pasamos a Q, pero vuelve a restablecerse el equilibrio y el valor de K va a ser el mismo. En el caso de que yo altere la temperatura me va a sacar del equilibrio, pero a su vez el valor de K también se me va a ver modificado. Recuerden que cuando dijimos cómo calculábamos K, nosotros teníamos que especificar a qué temperatura hacíamos ese cálculo. Ese valor de K lo hacíamos a determinada temperatura. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que especificar a qué temperatura, porque ese valor de K va a depender de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una reacción exotérmica? Es decir, que el delta H es menor que 0. Y acá es como que vamos a cerrar un poquito de lo que decíamos si nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Soluciones
cuando hablábamos de las soluciones, que decíamos que si yo le aumento la temperatura se va a solubilizar más o menos, o si yo le disminuyo la temperatura. O sea, para analizar eso, para saber en una solución si se va a solubilizar más o menos con el cambio de temperatura, lo que tenemos que saber es si esa disolución, cuando se forma, es exotérmica o endotérmica. Entonces, en ese caso vamos a saber si un aumento de temperatura lo favorece o lo desfavorece a la solubilidad. ¿Se acuerdan que eso había quedado cuando vimos soluciones como medio en puntitos suspensivos, como para después seguir analizándolo? O sea, lo importante es, en una solución, yo tengo que conocer si esa disolución es exotérmica o endotérmica. Entonces, en base a eso, vamos a saber si un incremento de temperatura solubiliza más o no. Entonces, vamos a ver qué ocurre. En una reacción exotérmica, es decir, delta H es menor que 0. ¿Cómo lo podemos trabajar a una reacción exotérmica? Supónganse A más B, que me da C más calor. ¿Sí? O sea, el calor sería como un producto de esa reacción. Entonces, si la temperatura aumenta, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio si esa reacción es exotérmica? Yo voy a tratar de descomprimir ese aumento de temperatura, la reacción es exotérmica, entonces se va a desplazar hacia los productos para disminuir ese aumento de temperatura. ¿Y qué pasa con el valor de K? Si la temperatura aumenta, en el caso de que la reacción sea exotérmica, K decrece. Si la temperatura disminuye, K aumenta. Y lo podemos analizar también como si fuera un producto de la reacción, es decir, A más B, que me da C más calor. Si yo planteara, y esto lo digo hipotéticamente, porque sabemos que el calor no está en la constante de equilibrio, pero es como para que a ustedes les quede más fácil entender qué es lo que pasa con ese K. Si yo planteo el K, sería la concentración de C y la concentración o el calor sobre la concentración de A y la concentración de B. ¿Qué pasa si a mí me aumenta la temperatura? ¿Qué va a ocurrir? El sistema se va a desplazar hacia los reactivos. Entonces, el numerador me va a disminuir. Entonces, con un aumento de la temperatura, el valor de K me decrece. Y lo inverso sería con la disminución de la temperatura. ¿Qué pasa si la reacción es endotérmica? Si la reacción es endotérmica, el delta H dijimos que era mayor que 0, y en ese caso, ¿yo qué tendría? A más B más calor, que me da C. Si yo le incremento la temperatura, yo lo tengo al calor como reactivo, digamos, porque es endotérmica, entonces se va a desplazar hacia el lado de los productos para tratar de disminuir o de compensar esa alteración de la temperatura que yo le hice. Y en este caso, haciendo el mismo análisis que recién, como el Q lo tendría en el denominador, el valor de K al desplazarse en el sentido hacia los productos, el valor de K me aumentaría y por ende, entonces, al aumentar la temperatura, el valor de K aumenta. Otra alteración, o mejor. Disculpa que la interrumpa. En el caso de, supongamos, que sean gases con gases, deberíamos analizar también cuántos gases tengo de cada lado de la reacción, es decir, como productos y como reactivos, también con el incremento de la temperatura. No, en el incremento de la temperatura solo depende si la reacción es endotérmica o exotérmica. O sea, para analizar
digamos, un aumento de temperatura, nosotros solamente, para ver si me favorece o me desfavorece la reacción, solamente yo tengo que tener presente si la reacción es exotérmica o endotérmica. O sea, para hacerlo más fácil, si son gases, solamente tengo que analizarlo si yo modifico las presiones, porque en el resto, si yo modifico reactivos o productos, o si modifico temperatura, tengo que analizar la reacción. Si modifico temperatura, tengo que saber si la reacción es exotérmica o endotérmica. Si yo no tengo ese dato, yo no puedo saber si la reacción se va a ver favorecida hacia el lado de los productos o no. Profe, ¿Te quedó muchas más gracias. claro? Sí, mucho. Ya. Mónica, Sí. acá preguntan, ¿cómo se dan cuenta cuándo disminuye o aumenta dependiendo si es endotérmica o exotérmica? Así que me parece volver un poquito. O sea, Claro. con si el K decrece o no. Pienso que Yo lo sí, que que les se decía, refiere. yo lo que les decía recién es, si A, como reglita, digamos, para acordarse, si A más B, que me da C más calor, si yo planteo el K teniendo en cuenta el calor, y les vuelvo a decir que esto es simplemente como para que tenerlo más presente hacia dónde se va a desplazar el equilibrio y qué pasa con el valor de K. El calor sabemos que no aparece en el valor de K, pero ¿cómo plantearía el K si tomo el calor como productos? Que sería para una reacción exotérmica. Sería la concentración de C por el calor sobre la concentración de A por la concentración de B. Si yo estoy diciendo de que esa reacción es exotérmica y que se me va a desplazar hacia la izquierda, es decir, que a mí me va a aumentar A más B, es decir, el valor de K me decrece, ¿sí? No sé si así les quedó más claro. Si no lo escribo... A ver, dice, Pero ¿cómo entraría, profe, de la temperatura ahí? Porque yo me imagino la claro, ecuación, todo, pero la temperatura, claro, ¿cómo puede pensemos de este modo, ¿sí? Cuando tenés un sistema que es exotérmico, ¿vos qué te imaginás? Que libera calor al medio ambiente, ¿no es cierto? Que se te calientan las paredes del recipiente. ¿Eso se imaginan? Claro, sí, sí. Arriba Bien, bien. muy bien. Entonces, cuando se te calientan las paredes del recipiente es porque el sistema quiere liberar calor. Y vos le estás poniendo un factor que es aumentar la temperatura del sistema. El sistema quiere liberar calor y vos le estás dando calor. ¿Lo estás dejando que fluya espontáneamente este sistema? No. Como está escrito, no, porque quiere liberar calor, porque el proceso es exotérmico y vos le estás dando calor. Entonces, el sistema ocurre o transcurre en el sentido inverso, que sería que se desplaza hacia reactivos. No favorece la formación de productos en aumento de temperatura en una reacción exotérmica. En cambio, si la reacción es endotérmica, quiere decir que necesita calor para producirse. Y si necesita calor para producirse y vos le aumentás la temperatura, quiere decir que le estás dando calor. Al darle calor, vos estás favoreciendo que la reacción ocurra, estás favoreciendo la formación de productos. Y en este caso, entonces la constante aumenta en su valor, porque es en la única situación que es en el cambio de temperatura, cambia el valor de la constante. En un proceso endotérmico, vos aumentando la temperatura, aumentas
el valor de la constante y favoreces el proceso. En un proceso exotérmico, si vos aumentás la temperatura, no estás favoreciendo la reacción y la constante disminuye su valor. ¿Por qué? Porque en realidad no te da más productos, te da más reactivos. Y ahí se desprende una cosa más que ustedes ya sabían, que si en un sentido el proceso es endotérmico, en el sentido inverso es exotérmico. Y esa es la otra explicación de por qué ocurre eso. Les dejo continuar, Moni. Esto, profe. Sí, Bien, ahí ahora quedó les quedó más claro. claro. Clarísimo. Yo lo que les decía era considerarlo, si en la reacción es exotérmica, considerarlo calor como un producto de esa reacción, porque me está desprendiendo calor de esa reacción. Y si la reacción es endotérmica, lo que yo haría, consideraría acá el calor, porque yo le tengo que entregar calor a esa reacción para que esa reacción no ocurra. Eso era lo que les decía yo, el análisis por ahí para que lo vean un poquito más fácil. Bueno, profe, gracias. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego un catalizador? ¿Se acuerdan que cuando vimos cinética, estuvimos analizando los catalizadores? ¿Qué pasaba? Que nosotros teníamos, si le agregábamos un catalizador, me disminuía esa energía de activación y por tanto la reacción se aceleraba porque era más fácil pasar de este estado a este estado que en el caso de que no tuviéramos un catalizador. Bueno, el catalizador lo único que hace es modificar la constante cinética, pero no la constante de equilibrio. Yo voy a obtener la misma cantidad o la misma concentración de reactivos, de productos, pero en un menor tiempo, nada más que eso. No me va a modificar las condiciones del equilibrio. O sea, el catalizador me modifica la K cinética, pero no me modifica la K de equilibrio. No cambia la posición del equilibrio, simplemente lo que va a hacer es que voy a alcanzar más rápido el equilibrio porque la reacción se vea acelerada. ¿Y qué importancia tiene industrialmente esto? ¿Cómo lo aplicamos? Dice, por ejemplo, es muy importante en la industria el saber en qué condiciones se favorece el desplazamiento del equilibrio para así obtener mayor cantidad de productos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos la formación de amoníaco? Todos sabemos que a ese proceso se lo llama Haber, es una reacción catalizada y que esa reacción es exotérmica, es decir, tiene un delta H de menos 92,6 kJ por mol. ¿En qué condiciones de presión y temperatura creen ustedes que sería necesario trabajar para favorecer la formación de amoníaco? Es decir, ¿me conviene trabajar a altas temperaturas o a bajas temperaturas? ¿Me conviene trabajar a mayor presión o a menor presión? ¿Qué pasa si yo aumento la presión? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Sería a baja temperatura y mayores presiones para que Claro, se sí. favorezcan los productos. Claro, si nosotros aumentamos la presión, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Si yo aumento la presión, como acá tengo 4 moles gaseosos y acá tengo 2, si yo aumento la presión se va a desplazar hacia un menor número de moles gaseosos, es decir, se va a favorecer la formación de amoníaco. Como la reacción es exotérmica, entonces quiere decir que yo voy a tener calor, esa reacción me produce calor. Entonces, si yo aumento la temperatura, la reacción hacia dónde se va a desplazar, en aquel sentido. Entonces, no se me va a ver favorecida la formación del amoníaco. Entonces, yo tengo que disminuir la temperatura para que la reacción se favorezca
y aumentar la presión para que la reacción se favorezca. Entonces, industrialmente, fíjense la importancia que tiene el tema que estamos viendo. O sea, yo obviamente que si tengo una producción de amoníaco, para que sea rentable, mientras más amoníaco obtenga, más rentable va a ser mi proceso. Entonces, la formación de amoníaco está favorecida por altas presiones y por bajas temperaturas. Para ello, esta relación se lleva a cabo a altísima presión y a una temperatura relativamente baja, aunque no puede ser muy baja para que la reacción no sea muy lenta, porque también tenemos que jugar con la parte cinética. Hay que mantener entonces un equilibrio entre rendimiento y tiempo de reacción. Pero bueno, como general, a mí me conviene trabajar a altas presiones para que el sistema se desplace hacia un menor número de moles gaseosos, que en este caso sería la de los productos, y a bajas temperaturas porque la reacción es exotérmica, entonces para favorecer la formación de productos me conviene trabajar a bajas temperaturas. Entonces, como un resumen del principio de Le Chatelier, ¿qué pasa si yo modifico o produzco un cambio de concentración de reactivos o productos? ¿El equilibrio se me va a ver modificado? Sí, el equilibrio se va a ver modificado y va a haber que analizar hacia dónde se desplaza ese equilibrio. ¿El cambio cambia la constante de equilibrio? No. Una vez que se restablezca el equilibrio, la constante de equilibrio va a ser exactamente la misma. Si cambio la presión o el volumen, ¿se modifica el equilibrio? Sí, en ambos casos se va a modificar. Tampoco se modifica la constante de equilibrio. Si cambio la temperatura, ¿se me modifica el equilibrio? Sí, se me va a modificar el equilibrio. ¿Qué tengo que analizar? Si esa reacción es exotérmica o endotérmica. Y se produce un cambio en la constante de equilibrio, sí, en este caso es en el único caso donde la constante de equilibrio, si yo modifiqué la temperatura, la constante de equilibrio se va a ver modificada también. Y si yo le agrego un catalizador, no se me modifica el equilibrio, tampoco se me modifica la constante de equilibrio, simplemente se me modifica la constante cinética y lo que va a ocurrir es que esa reacción va a suceder de manera más rápida. Voy a acelerar la reacción. ¿Qué pasa cuando la constante de equilibrio, nosotros hasta ahora la estuvimos trabajando como K sub C? Pero si yo tengo un sistema donde todos, tanto reactivos como productos, son gases, por ahí me conviene trabajar más con presiones parciales. Entonces, la constante de equilibrio calculada con presiones parciales, la expresión es muy similar, es decir, sería, si yo tengo una reacción de este tipo, la presión parcial de D a la D por la presión parcial de C a la C sobre la presión parcial de B a la B sobre la presión parcial de A a la A. En ese caso, decimos que la constante está expresada en base a presiones parciales. Por ejemplo, si tuviera la reacción de dióxido de azufre más oxígeno que me da el trióxido de azufre, el valor de K sub P sería la presión parcial del trióxido de azufre al cuadrado sobre la presión parcial del oxígeno por la presión parcial del dióxido de azufre al cuadrado. ¿Y cómo podemos hacer para relacionar K sub P con K sub C? Vamos a hacer que si nosotros tenemos de la presión de la ley de los gases ideales, que P por B es igual a nRT, y la expresamos o despejamos P, nos quedaría N sobre volumen por R por T.
N sobre volumen es concentración. Entonces, la presión sería la concentración por R por T. Si a esta expresión que teníamos acá de K sub P, de presión del trióxido de azufre, lo reemplazamos por esta expresión, nos quedaría la concentración del trióxido de azufre al cuadrado por R por T al cuadrado sobre la concentración del dióxido de azufre al cuadrado por R por T al cuadrado por la concentración del oxígeno por R por T. Si nosotros simplificamos esto, fíjense, nos quedaría concentración de trióxido al cuadrado sobre concentración de dióxido por concentración de oxígeno, que eso no es otra cosa que K sub C, y nos quedaría 1 sobre RT, o lo que es lo mismo, RT a la menos 1. Entonces, la expresión que relaciona Kp con Kc es Kp es igual a Kc por R por T. ¿A qué? Fíjense que a nosotros nos queda la menos 1, pero ¿qué es esto? Yo acá tengo 2 moles de productos y en este caso tengo 3 moles de reactivo, es decir, ese valor de menos 1 no es más ni menos que el delta N, es decir, el número de moles de producto menos el número de moles de reactivo. Entonces, la forma general para poder analizar esto es Kp es igual a Kc por RT a la delta N. ¿Y qué pasa si yo tengo la misma cantidad, supongamos en este caso, yo tengo la misma cantidad de moles gaseosos, tanto en reactivos como en productos, entonces Kp va a ser igual a Kc, porque el delta N en ese caso sería 0. ¿Qué pasa? Que creo que recién alguien había hecho una pregunta similar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, perdón, ahí está la reacción, qué pasa si nosotros tenemos la reacción? El carbonato de calcio que se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. El carbonato de calcio es sólido, el óxido de calcio es sólido, solo tendríamos el dióxido de carbono que intervendría en el valor de K. Si calculamos Kc, sería la concentración del dióxido, el valor del óxido de calcio dijimos que es 1 y el del carbonato de calcio es 1, entonces no interviene o no lo tenemos en cuenta cuando calculamos el valor de Kc, entonces el valor de Kc nos daría igual a la concentración del dióxido de carbono. Y si lo expresáramos con presiones parciales, el Kp sería igual a la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, la presión parcial del dióxido de carbono no va a depender de la cantidad de carbonato de calcio o de óxido de calcio que yo tenga en mi sistema. No importa la cantidad de sólido que yo tenga en el sistema, el valor de Kp y Kc solo va a depender del dióxido de carbono, que es el único que se encuentra en estado gaseoso en este caso. Profe, disculpe. Sí. ¿Por qué la concentración del dióxido de calcio y del carbonato de calcio creo que valían 1? Cuando uno se encuentra en estado sólido o en estado líquido, las actividades de esos compuestos en estado sólido, en estado líquido es 1. Por eso no intervienen en el valor de la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Que habíamos dicho que solo teníamos en cuenta los compuestos que se encontraran en solución acuosa o como gases para calcular Kc. En el caso de Kp, solo se va a calcular en aquellos que estén como gases. Bueno, profesor. Bien. ¿Qué pasa si nosotros, o cómo relacionamos
el delta G que nosotros estuvimos viendo eh, con el valor de K. Si nosotros tenemos una reacción en general, ¿qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan cuando analizábamos temperaturas para ver si esa reacción era espontánea o no, como estaba planteada? ¿Qué habíamos dicho? Que cuando la reacción, para determinar, por ejemplo, la temperatura límite a la que se hacía reversible esa reacción, o en el cual si la reacción era espontánea se hacía no espontánea o viceversa, habíamos dicho que ese delta G era igual a 0. Ese delta G igual a 0 de la reacción significa que yo me encuentro en el equilibrio. Es decir, la reacción va a ocurrir tanto en un sentido como en el otro. Estoy en el equilibrio. Si yo planteo la reacción general fuera del equilibrio, va a ser el delta G general de la reacción va a ser igual al delta G estándar de la reacción más RT logaritmo de Q. Ese valor de Q serían las concentraciones fuera del equilibrio. Cuando yo me encuentro en el equilibrio, dijimos que el delta G de la reacción va a ocurrir tanto en un sentido como en el otro, es decir, que yo me encuentro en el equilibrio y el delta G va a ser igual a 0. Entonces, si despejo, me quedaría que el delta G de la reacción en condiciones estándar es igual a menos RT logaritmo de K. ¿Por qué ahora el Q pasó a llamarse K? Porque yo me encuentro en el equilibrio en ese momento. Entonces, supónganse que nosotros nos encontramos en el equilibrio. ¿Qué pasa si el delta G es menor que 0? Es decir, yo estoy planteando una reacción espontánea. Está planteada la reacción, el delta G es negativo. Entonces, el logaritmo de K va a ser positivo y K va a ser mayor que 1. ¿Qué significa eso? Los productos se encuentran en mayor proporción que los reactivos. Si K es mayor que 1 y de la expresión de la constante de equilibrio, nosotros vamos a tener más productos que reactivos. Entonces, sí. ¿De dónde sale el logaritmo de Q y el logaritmo de K? O sea, esta expresión es la que a mí me relaciona el valor de la constante de equilibrio con el valor del delta G. Esto. Cuando yo lo planteo en forma general, que no sé cuáles son esas concentraciones, estoy fuera del equilibrio, lo planteo como logaritmo de Q. De esta expresión se deduce esta. ¿Qué significa? Que cuando yo me encuentro en el equilibrio, el valor de delta G es igual a 0. Entonces, en ese caso, yo de acá despejo y me quedaría delta G, llevo esto al otro término, sería igual a menos RT. Y lo dejo de llamar Q porque yo me encuentro en el equilibrio, estoy para delta G igual a 0. Entonces, ahora va a ser el logaritmo de K. Bien, ¿Sí? bien. O sea que ese logaritmo de Q y el logaritmo de K tiene todo como una demostración, supongo, aparte. Para llegar a eso, sí. O sea, a nosotros acá lo que nos interesa y lo que a ustedes les tiene que quedar claro es de que cuando la reacción está en el equilibrio, es decir, que va a avanzar a la misma velocidad de productos a reactivos que de reactivos a productos, es cuando el delta G de esa reacción es igual a 0. ¿Se acuerdan que lo habíamos trabajado también, donde ahí decíamos delta G igual a delta H menos T por delta S? ¿A qué temperatura a mí se me empieza o es el límite para si esa reacción es espontánea o no espontánea en ese sentido? Y decíamos delta G es igual a 0. Entonces de ahí despejábamos delta H es igual a T por delta S. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, eso es lo que estamos usando. O sea, ese delta G igual a 0
es cuando la reacción se encuentra en el equilibrio. Entonces, en este caso, lo que lo vamos a hacer es relacionar ese delta G con las concentraciones del equilibrio. Entonces, delta G yo tengo que es la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos. Y si eso es menor que 0, ¿qué significa? Que el delta G de los reactivos, o el G mejor dicho de los reactivos, es mayor que el G de los productos. La reacción va a ir avanzando en este sentido hasta llegar al equilibrio. Si nos vamos al otro extremo, es decir, que el delta G es mayor que 0, ¿qué significa que el delta G sea mayor que 0? Que la reacción espontánea va a ser la inversa a como está planteada, es decir, va a ir de productos a reactivos, ¿sí? Entonces, hasta que llegue al equilibrio. En este caso, ¿qué tendríamos? Si el delta G es mayor que 0, significa que el logaritmo de K, a mí acá, tiene que ser negativo, K va a ser menor que 1, y entonces los productos se encuentran en menor proporción que los reactivos. Y otra cosita tener en cuenta, pero simplemente como para comentarles, que influyen para calcular el valor de K. Para hacerlo no hace falta plantear cada reacción a una temperatura diferente, sino que hay una ecuación, que es la ecuación de Van Hoff, donde me relaciona temperaturas, constantes a distintas temperaturas con los valores de temperatura. Yo conociendo solo un valor de una constante, puedo calcular el valor de esa constante a otra temperatura utilizando esta ecuación. Esto simplemente es como para que sepan cómo yo puedo calcular otro valor de una constante a distinta temperatura sin necesidad de hacer toda una reacción y analizar los valores de K. No sé si les quedó alguna duda con respecto a todo esto. Sí, Moni, están pidiendo si se puede volver a explicar lo del delta G, si es positivo o negativo. No sé si están refiriendo a la gráfica o a esta expresión. Pienso esta expresión, ¿no es cierto? Si el delta G de la reacción estándar es negativo, es negativo, ¿qué significa eso? Si vamos a esta expresión, para que este valor a mí me dé negativo, el logaritmo de K tiene que ser positivo para que prevalezca este signo. Entonces el logaritmo de K tiene que ser positivo. Para que el logaritmo de K sea positivo, el valor de K tiene que ser mayor que 1, para que a mí me dé un valor de logaritmo de K mayor, o sea, positivo. Entonces, si el logaritmo de K es mayor que 1, ¿qué significa? Acuérdense que nosotros tenemos el valor de K sería la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Entonces, si el valor de K me tiene que dar mayor a 1, significa que el valor de los productos tiene que ser mayor que el valor de los reactivos que están en el denominador. ¿Sí? Entonces, en ese caso, los productos se encuentran en mayor proporción que los reactivos. En el caso inverso, donde para que el delta G de la reacción sea positivo, si esto tiene que ser positivo, a mí este término, el negativo se me tiene que anular para que me quede positivo. Para eso, lo único que tengo que me cambie esa condición va a ser el logaritmo de K,
el logaritmo de K me tiene que dar negativo para que este negativo con este me dé positivo. Entonces, para que el logaritmo de K a mí me dé negativo, el valor de K tiene que ser inferior a 1. Si es inferior a 1, significa que lo que yo tengo en el denominador va a ser mayor a lo que tengo en el numerador. Lo que tengo en el denominador son los reactivos. Entonces, los productos se encuentran en menor proporción que los reactivos. No sé si ahí les quedó más claro. Bueno, como para ir cerrando este tema, el principio de Le Chatelier se aplica a cualquiera de las expresiones de K. Nosotros hasta ahora solamente hemos visto KC y KP, pero vamos a seguir viendo mientras desarrollemos equilibrio un montón de expresiones de constantes de equilibrio. Para todas esas expresiones de la constante de equilibrio se aplica el principio de Le Chatelier. Nosotros ahora solamente les vuelvo a decir, trabajamos con estas dos y hicimos el análisis con estas dos para ecuaciones en general. Pero ya vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar con otros tipos de expresiones. Para calcular la constante de equilibrio se emplean concentraciones de equilibrio y eso quédense, remárquenlo bien, porque si yo hablo de la constante de equilibrio tengo que trabajar con concentraciones en el equilibrio. Si no, no estoy hablando de la constante de equilibrio y estoy hablando del cociente de reacción. Para calcular el cociente de reacción, la expresión es la misma que la constante de equilibrio, pero con concentraciones fuera del equilibrio. ¿Qué alteraciones pueden sufrir un sistema? Un cambio de concentración, el valor de K no varía y se me modifica el equilibrio. Se va a desplazar hacia reactivos o hacia productos dependiendo qué sea lo que modifique. Por ejemplo, en esta ecuación, si yo le agrego amoníaco, ¿qué es lo que ocurriría? El sistema se desplazaría hacia los reactivos para descomprimir esa alteración que hice. Al agregarle amoníaco, entonces el sistema se desplazaría hacia la izquierda para disminuir ese aumento en la concentración de amoníaco. Un cambio de presión o de volumen. El valor de K no se modifica y hacia dónde se desplace si yo aumento la presión, se va a desplazar hacia el mayor, aumento la presión hacia el menor número de moles gaseosos. En este caso sería hacia la formación de amoníaco. ¿Qué pasa si cambio la temperatura? El valor de K sí se modifica con el cambio de temperatura y en este caso, ¿qué tengo que tener? Aparte de la ecuación, tengo que saber, supónganse, si a mí me dicen, si yo modifico la temperatura, esta reacción se ve modificada y con esos datos yo no puedo decir nada, digamos. Necesito saber si esa reacción es exotérmica o endotérmica para saber hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. Entonces, en esa reacción, como el delta H dijimos que era negativo, es decir, es una reacción exotérmica, entonces, si aumento la temperatura, la reacción se va a ver desfavorecida, es decir, se van a formar nitrógeno e hidrógeno. En esa reacción, por ejemplo, que es endotérmica, entonces, si yo aumento la temperatura, sí se va a ver favorecida la formación de productos.